Hoy nos toca y vamos a meternos en una cuestión que viene muy abrazada a lo que pueden llegar a ser las elecciones, en principio las primarias en el mes de agosto y las generales en el mes de octubre, ¿sí? En donde son lógicamente presidenciales. Se está hablando, parte del kirchnerismo está hablando de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Otra parte del mismo frente de gobierno habla de que no está proscripta y queremos nosotros brindarles a ustedes, darles herramientas para que sepamos y podamos diferenciar entre una cosa y la otra. Nos visita Diego Armesto, él es abogado constitucionalista. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Nacho? Gracias. Vamos a jugar al diccionario. Sí. ¿Qué es una proscripción? Una proscripción es cuando vos no permitís, en el aspecto del derecho político, no le permitís a una persona ser elegida, es decir, mediante una prohibición que le das que está al margen de la ley. Yo recién te decía fuera de cámara, es decir, el primer hecho histórico en la Argentina es en el 32, cuando los radicales, después del golpe de Estado del 6 de septiembre del 30, van a elecciones porque estaba la puja entre personalistas y antipersonalistas, pero Alvear decide ir a elecciones, se presenta a la elección y pierde la elección, ganan la elección. ¿Qué hizo el gobierno en ese momento? Basta radicales. Si no pueden participar en las elecciones. Eso mismo, fíjate que después del golpe del 55, porque también se lo hacen al peronismo, hay un partido en la República Argentina, el Movimiento Popular Neuquino, que era el Movimiento Peronista de Neuquén. Ese partido, para poder participar de las elecciones, cambia el nombre, es decir, su ADN es peronista, pero cambia el nombre para poder participar de la elección. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Hasta que, si no me equivoco, fue el gobierno de Frondizi o Ilía que levanta definitivamente la proscripción del peronismo. Entonces, la proscripción es la prohibición de la participación en las elecciones de un candidato o partido político. En esta instancia no hay proscripción y tampoco hay inhabilitación, como dijo el presidente la semana pasada, o de la proscripción que habló hace un ratito el gobernador Kicillof en la apertura de la sesión de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque lo que hay es una condena. Hay un tribunal oral federal que dictó una condena y le dijo, mire señora, usted cometió un delito de fraude a la administración pública y la sanción de esto son, creo que eran 6 años de prisión y 12 además, años de inhabilitación. Y 12 años. O sea, claro. Ella a la presidenta. Que es buenísimo que pongamos Mujer Maravilla. Digo, si la van a contar, cuéntenla bien, que en el canal de la ciudad estamos hablando de Cristina Kirchner y ponemos la Mujer Maravilla de fondo. Chistes y sutilezas, pero que se cuente bien. Y todos los involucrados en el caso de realidad. Pero vamos al caso concreto de ella, que es en realidad el discurso, el relato que están inventando esta épica. En esa instancia, cuando te dicen está proscripta, en realidad hay una cuestión que hay que saber que la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 23, establece que todos tenemos derechos políticos, la misma Constitución en el 37 y en el 38. ¿Cuál es ese derecho? De elegir y ser elegido. Ese derecho de elegir y ser elegido no puede colisionar con el artículo 8, que son las garantías que tiene la Convención en el proceso penal, que es nada más y nada menos que apelar. Entonces, vos no tenés sentencia firme. Caso concreto, caso Menem. Hay 2 casos que a mí me gusta siempre traer de colisión. Uno es el caso Romero Feris, candidato a senador por Corrientes. Llega a la Cámara Electoral y la Cámara Electoral dice, mire, usted no puede porque tiene 2 condenas. Menem se presenta como candidato a senador, impugnan su candidatura, Cámara Electoral en primera instancia dice, no puede ser candidato, siguiendo el antecedente de Romero Feris, apela a la Corte Suprema dice, no, este señor puede ser. ¿Por qué? Porque no hay sentencia firme. Okay. Entonces, la señora, la vicepresidenta, no tiene sentencia firme. Ella ahora va, a ver, el jueves se leen los considerandos de la resolución judicial de diciembre pasado y cuando ella esté notificada va a apelar. ¿A dónde va a apelar? A casación. Entonces, no está firme la sentencia. Ahí se presume que las sentencias son sentencias que hicieron un análisis profundo del caso. Claro, ahora. está bien, pero es lo legal. Pero lo legal es decir, los pasos legales. Ella no está imposibilitada. Vos hablabas recién que uno de los primeros, que el primer ejemplo histórico es el año 32,
Pero otra proscripción sufrió el peronismo de Juan Domingo Perón. Estamos comunicados con Julio Bárbaro. Julio, muchísimas gracias una vez más por atendernos. Queríamos ir por el lado técnico. Contame, Julio, cómo se dictó la proscripción al peronismo en aquel entonces. Aquella proscripción implicaba la prohibición de pronunciar el nombre de Perón. Tanto es así que cuando gana las elecciones en el 73, un diario importante puso el tirano prófugo, porque había que hablar de Perón como del tirano prófugo. La proscripción era de nominarlo, de nombrarlo, de mencionarlo. Yo creo que acá en el caso de Cristina es un absurdo, porque lo que proscribe es la urna. Ninguna encuesta ni el humor de la calle le da a Cristina la posibilidad de ganar. Entonces, esta proscripción es nada más que un artilugio para vendernos una limitación que la da la sociedad, no la justicia. Julio, contame cómo fue esa época. Los peronistas, cuando iban a visitar a Perón a Madrid y luego volvían, se sentían perseguidos, los iban a buscar. ¿Qué sé yo? Digo, en los diarios nadie podía publicar una nota con Perón. ¿Cuáles eran las prohibiciones en época de proscripción peronista? Pensá que hay etapas. Vos fíjate que cuando lo voltean a Perón es porque Perón es antidemocrático. Entonces el 55, en el 58 asume Frondizi. Lo van a derrocar en el 62. En el 63 asume Arturo Illia. Lo van a derrocar en el 66. Te quiero decir, hay todo un proceso donde aquella dictadura que se veía democrática se va desnudando y aclarando que, digamos, la dictadura son ellos, no a los que acusaban, porque ninguna democracia les venía bien. Entonces, el que iba con Guido, se inicia un intento del avión negro. ¿Te acuerdas? El avión negro era la posibilidad de que Perón viaje. Y lo van a limitar, lo van a impedir, van a rechazar ese avión en Brasil. Toda esa historia es una historia que se va relajando, donde al debilitarse el poder de la dictadura, se va consolidando el poder del peronismo. ¿Quién dicta la proscripción al peronismo, Julio? Bueno, primero asume, en el 55, primero asume Lonardi y dice ni vencedores ni vencidos. Frase que era muy importante para nuestra sociedad. Era un hombre que intentaba pacificar. Después viene el almirante Rojas, que es un asesino, al que después Menem abraza. Pensá que van a definir la muerte, la ejecución de los militares sublevados de Coborno, de Valle, donde ahora está la plaza Las Heras, la van a ejecutar militarmente. O sea, aquella dictadura mata desde el avión, asesina, mata por decreto a General Valle, a Coborno, y matan los basurales de José León Suárez, aquella famosa, el libro de Rodolfo Walsh. Digamos, esa determinación de impedir que el peronismo exista estaba planteada en este señor que era Isaac Rojas. Vos pensás que Isaac Rojas funda una academia de ciencias morales y políticas que hoy sigue vigente. La maneja Rosendo Fraga y la esposa, pero que haya una academia de ciencias morales en la Argentina ya es un papelón importante, fundada por el señor Rojas. Y Julio, la militancia peronista hacía reuniones clandestinas, tenían que cuidarse, hubo detenidos durante los años de proscripción, meter gente presa porque era peronista y porque hablaba de Perón. Obviamente que esto era así, pero también, viste, son procesos. En el principio, los peronistas, yo todavía era muy chico, pero
escribimos un libro con Jorge Rulli, que es un personaje histórico. Se juntaban enfrente al diario La Prensa, que hoy es parte de la municipalidad, y ahí debatían con los antiperonistas. Todo era una cosa semiclandestina, donde iban servicios de informaciones, pero estaba prohibido todo acto. La BP, que viva Perón, es posterior a la Cristo Vence, que era la cruz y la B. Claro. El peronismo después le quita, porque ese Cristo Vence era contra Perón. En aquel momento la iglesia era esencialmente antiperonista y en la fiesta de Corpus Christi sale a la calle toda esa clase media a pedir que Perón se vaya. Pero esa proscripción es persecución. Vos pensás que un personaje como Delfort Cabrera, que había sido el gran campeón de la maratón. De la maratón, se le prohíbe caminar, se le prohíbe hablar, se le prohíbe que cante Hugo del Carril, no podía cantar, se prohíbe que cante, digamos, es toda una cosa de una persecución brutal, ¿no? Julio, te agradezco enormemente tu tiempo, te mando un abrazo enorme y en algún momento te voy a mandar alguna de las nueces pecan que tenés ahí en el campo. Suerte, gracias. Abrazo enorme. Yo no sé si esa carcajada, habrá que decir, olvídate de las nueces pecan. Ok, lógicamente que esta circunstancia de Rojas y el peronismo nos parece ser como ultra talibán y limítrofe. Pero la proscripción no es la prohibición de que alguien hable de la persona proscripta. No. A ver, lo que contaba recién Bárbaro, si vos agregás la prohibición de hablar, estás limitando la libertad de expresión. Claro. Es decir, ahí ya tenés algo mucho más grave. Es decir, a ver, todo es grave, pero yo soy un tipo que me encanta hablar de la libertad de expresión y defender la libertad de expresión. Para mí, como decía John Stuart Mill, es la libertad de las libertades. Si vos limitás la libertad de expresión y prohibís a una persona que pueda nombrar Nacho Guano, yo no lo puedo decir más. No, pará, ¿cómo lo puedo decir? Yo puedo decirlo y me puedo expresar libremente. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es fundamental. ¿Sí? Es decir, ahora, esto sucedió en ese momento. Hoy estamos hablando de Cristina. Es decir, nadie te la está prohibiendo. No Totalmente, claro. Pero decir, por eso. Pero yo digo, lo técnico es impedir que una persona participe exacto, de la elección. Persona o partido político. Persona o partido político. ¿Okay? Perfecto, porque tenés razón. En esta instancia y en el ejemplo que te di del 32, lo que se prohibía era la Unión Cívica Radical y en esta instancia el peronismo. Al peronismo le agregaron no hablen más. Claro. A ver, a los radicales también les cerraron los comités y estaba en su primer momento también estaba prohibido hablar de Irigoyen. Entonces, hay toda una idea que va en línea de lo que decía Julio Barbo, es decir, que bien le dijo la palabra, es decir, los militares que se vendían como democráticos no tenían nada democrático, es decir, eran tipos que perseguían específicamente a una persona, pero también al partido. Claro. Es decir, porque vos imagínate esto, a ver, Perón gana en el 74, volviendo Perón con la fórmula Perón-Perón, pero Irigoyen había muerto y en el 32 gana Pueyrredón la provincia de Buenos Aires, no ganó Irigoyen ni Alvear. Entonces, el tema era la Unión Cívica Radical. Entonces, el tema que yo digo es, cuando vos vas a... Se utilizan estas palabras que para mí, y que esté en el discurso político y estemos discutiendo esto, me parece que nos fuimos muy años atrás, porque nadie está prohibiendo a nadie. A ver, te están enjuiciando por un delito de corrupción. Como te enjuician a la señora y a todos los que, bien, como mismo dijiste, a todos los que están, pueden enjuiciarme a mí, a vos o a ellos. Ahora, ¿por qué nosotros somos distintos a ellos? Porque entonces acá yo voy a asociarte a otro concepto que lo dijo el presidente el otro día y que se está haciendo que cuando dice, cuando se persiguen a los líderes elegidos de manera popular. Perdón, ¿el voto te da indemnidad? ¿El voto te dice, listo, es un chorro, pero Nacho, lo votó la gente? No. En algún momento en la Argentina tenemos que saber cómo funciona el sistema de poderes. Es decir, los famosos frenos y contrapesos, es decir, que a vos te permite decir, bueno, a ver, esta persona robó y tiene que tener una sanción. Cuando vos, siempre digo lo mismo, cuando el mensaje viene de arriba para abajo es un desastre el mensaje. ¿Por qué? Y acá me voy a meter, si me permitís un segundo, sí, claro, y me voy. No te levantes y te vayas tipo móvil. No, y golpeo la mesa. Pará. El tema es, esto como cuando el presidente incumplió el fallo de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo
Voy a dar un ejemplo práctico que es del día a día. Vos, ponele que yo tuviera un almacencito y vos sos inspector municipal. Venís y dices, ¿qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Che, mirá, las gotitas del agua están cayendo arriba a los pollos, flaco, no podés. Y bueno, haceme la multa, te digo. Bueno, vos me labrás un acta, me mandás a Nieves, la jueza de falta. ¿Y yo qué hago? Si el presidente no le paga a la ciudad de Buenos Aires y no compra una ciudad, ¿qué voy a pagarle la multa a la municipalidad de Almirante Brown, de donde soy yo? Entonces, este es el tema. Cuando vos empezás a romper y se empieza a resquebrajar el sistema institucional. Entonces, eso es grave. Diego, tengo una pregunta. Llegado el caso, vamos a un caso hipotético. Cristina apela a casación confirma la sentencia, va a la Corte Suprema y en el interín es electa presidenta. O vicepresidenta o lo que fuere. ¿Qué pasa? En esa instancia hay que ver qué decide la Corte Suprema. Que bueno, sería no estaría la última. Bueno, pero claro, ahí ya no estaría proscripta. Claro, ahí no está, ahí lo que vos tenés, si es senadora, tenés que desaforarla, sacarle los fueros, excluirla del cuerpo y que cumpla su sentencia. Si fuera vicepresidenta sería lo mismo, porque por la ley 25.320, creo que es la ley de fueros, automáticamente también vos tenés que desaforarla, sacarle los fueros y la pones a disposición de la justicia para que se cumpla la sentencia. Vamos a escuchar a Andrés el Cuervo Larroque, ¿sí? Referente de la Cámpora, hablar sobre la proscripción de Cristina Fernández. Por supuesto que nuestra postura es pública y es previa respecto a esa situación, pero lo importante de ayer me parece que se planteó se hizo extensivo al conjunto, digamos, de todos los sectores que participaron, gobernadores, intendentes, dirigentes del movimiento obrero. Creo que en ese sentido hubo homogeneidad, todo el mundo reconoció, inclusive el propio presidente, que ella es la figura que más adhesión concita, que hay una situación de proscripción de hecho y que hay que tomar las medidas para romper esa situación. Algunos compañeros plantearon que se arbitren las medidas para implementar un plan de lucha y poder resolver esa situación con celeridad. Y también otra de las propuestas fue justamente que una comisión, de la cual no se determinaron nombres aún, le pida una reunión a la vicepresidenta para poder charlar sobre este tema. Andrés Larroque habla de una proscripción de hecho. ¿Cuál es la diferencia entre una proscripción de hecho y una proscripción de derecho? Ninguna de las dos en esta instancia existen. No hay una proscripción de hecho ni de derecho. Es decir, la proscripción de hecho que habla el ministro es simplemente lo que ellos están tratando de generar a partir del relato y la épica, nada más. Ellos mismos están generando la proscripción, porque todos sabemos que puede ser candidata. Es decir, no hay imposibilidad. En términos técnicos, si ahora en 15 minutos la vicepresidenta de la Nación se sube a su YouTube y sale y dice, he decidido ser candidata, después vayamos para una PASO, para la presidencial, etcétera, etcétera. ¿Puede hacerlo? Sí. Técnicamente puede hacerlo. Técnicamente no hay ninguna cuestión que se lo... No hay ningún impedimento legal. Por eso acá me voy al miércoles pasado cuando el presidente habló de una inhabilitación jurídica. No hay inhabilitación jurídica porque no hay sentencia firme. Hasta que la Corte Suprema no se pronuncie... Puede hacerlo porque no hay... lo técnico, o sea... Técnicamente es... ¿Qué te dice la Cámara Electoral en el fallo Menem y el fallo Romero Félix? Sentencia firme basada en cosa juzgada. Es decir, que pasaron todo el órgano jurisdiccional y la última ratio, la última palabra, la tiene la Corte Suprema. Entonces, si la Corte Suprema no se pronunció... A ver, vamos a un ejemplo práctico. Menem falleció siendo senador, esperando que la Corte Suprema se pronunciara sobre el tema del tráfico de armas. Cerramos este bloque con la palabra de Aníbal Fernández, ¿sí? El ministro de Seguridad. Aníbal Fernández, dale. Cristina no está proscripta. Entonces, lo primero que agarramos es esa situación. La segunda parte es que en la discusión del otro día de la reunión del Frente, hubo como 3 horas estuvieron discutiendo. Yo no estaba porque estaba en Francia, pero muchos amigos estaban allí presentes, discutiendo que el presidente, por ser presidente, no podía participar de una PASO, una estupidez sin sentido que no tenía ni pie ni cabeza. Y yo lo que insisto es que ninguno de todos los que hablan de la proscripción de Cristina hablan de inocencia de Cristina. Yo estoy convencido de que Cristina es inocente. Ahí estamos. Entonces, bueno, hay como
contrapuestas cosas como muy finitas, ¿no? De interpretación No. de ley. No. ¿Hay alguna interpretación de ley que permita suponer una proscripción? No. De interpretación de ley, no. Esto es relato, chicana política y ver cómo se posiciona cada candidato en la interna del Frente de Todos. Me parece que pasa por ahí. Es decir, pasa primero por alimentar el relato al núcleo duro, darle la posibilidad a ese núcleo duro que tenga un tema de discusión. Porque dice de hecho, por eso yo medio como que lo deja, hace una finta rápida el Cuervo y dice una proscripción de hecho, como diciendo, mirá, si seguimos así, en 10 kilómetros la proscriben. Sí, pero, ¿Me explico? Pero esto es lo mismo que el otro día una abogada cercana a la vicepresidenta también dijo que, y varios militantes también dicen que frente a la posibilidad que ella sea candidata, la justicia va a acelerar rápido las sentencias. A ver, veamos los tiempos de la justicia. Claro. Es decir, todos son especulaciones que lo único que hacen es, romper el tejido institucional, resquebrajan el sistema institucional. Entonces vos terminás poniendo en duda, un determinado sector de la población termina poniendo en duda el sistema institucional. Y dice, bueno, los jueces son tiempistas. Es verdad, jueces son tiempistas, te duermen expediente, hacen lo que quieran. Pero en esta instancia, en algo tan público, es decir, me parece burdo que la dirigencia política del gobierno esté discutiendo la proscripción cuando no discuten las cosas de la inflación, la inseguridad, el aumento de los alquileres, que me parece que pasa por ahí la cosa, para desviarnos de esas discusiones. Entonces, perdemos tiempo capaz, no por ustedes, pero perdemos tiempo en pensar en, existe una cuestión de hecho, una cuestión de derecho, ¿qué dice la Constitución, qué dice la ley? Y no, ¿sabés quién está proscripto? El que está preso, el menor de edad. Eso la ley electoral te lo dice muy claro. Esos tipos no pueden votar. Ahora, ¿quién puede? La señora, ¿puede ser candidata? Sí, es como dijiste vos. Si en 15 minutos tiene que ir y presentarse ante la Junta Electoral y si soy candidata, lo puede hacer tranquilamente. Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos.